Vamos a profundizar en el análisis de lo que ha pasado en estos últimos días y nos va a acompañar en los próximos minutos Adolfo Garcé, que hace algo más de un mes o un mes aproximadamente aquí mismo en BTV Noticias nos dijo que por el bien personal, por el bien del Frente Amplio y del país, lo mejor era que Sendik renunciara. Así lo dijiste más o menos. Sí. Digo, en estos tiempos que uno resiste o no resiste un archivo. Yo no resisto. Bueno, pero en ese caso... En ese caso, yo qué sé. Y sí, terminó pasando, ¿no? Yo tiendo a pensar que lo que pasó al final de cuentas es lo mejor, ¿no? Sobre todo después que se conoció el severísimo, categórico, ¿no?, fallo del Tribunal de Conducta Política. En esa situación, después de ese fallo, de ninguna manera Raúl Sendik podía seguir ejerciendo la vicepresidencia. O pedía licencia hasta que fallara la justicia o renunciaba. ¿Qué nos perdimos en el medio? Nosotros los periodistas informamos públicamente lo que Sendik decía. A mí me saca solo el pueblo, se refería a las elecciones del 2019, sí, o la justicia, y voy a ir al plenario a demostrar mi inocencia. Sí. Y fue al plenario a demostrar nada, no lo sacó el pueblo, se sacó el mismo. ¿Nos perdimos algo en el medio? Bueno, Constanza Moreira dice que lo presionaron. Es notorio que hubo una presión de la opinión pública extraordinaria, ¿no? Porque, digamos, yo no hice más que decir lo que decía el portero de mi edificio hace un año atrás, ¿no? Que Sendik tenía que renunciar. La opinión, el 62%, antes incluso, antes de que se conociera el fallo del Tribunal de Conducta Política, según Equipos, el 62% de la gente decía que Sendik tenía que renunciar. Entonces había una presión muy fuerte de la opinión pública, el Frente percibió eso, y en el Frente Amplio empezaron bueno, yo diría que empezaron a presionar también para forzar la renuncia de Sendik. ¿Qué más hubo? Eso es lo público y notorio. Eso es notorio. ¿Tá? ¿Qué más hubo que no conocemos? A ver, antes de lo que no conocemos, ¿qué más sabemos? Que Mujica habló con Sendik. Sí, eso es confirmado. Eso se sabe, ¿no? Que él mismo ha dicho, estoy pensando en un reportaje en Observador, entre jueves y viernes, tuvo varias conversaciones. ¿Qué le dijo Mujica? Yo no lo sé. Trascendió a través del diario El País que Tabaré Vázquez se había comunicado con Sendik y que le habría pedido la renuncia. El propio Tabaré Vázquez descartó esto. ¿Habló o no habló? Bueno, si creemos en el presidente, no habló. ¿Y es creíble que el vice se va del cargo y no le avisa al presidente? No tengo cómo saberlo. Pero en todo caso, sorprendió a todo el mundo, ¿no? Porque todo el Frente Amplio estuvo trabajando durante esa semana, la semana previa al plenario, en un acuerdo y que les costó mucho trabajo surcir, incluso con la 711, y a la mañana del sábado Sendik apareció con la renuncia. La verdad, vuelvo a lo que dije hace un mes atrás, era lo mejor que podía hacer para salvar preservar su propia figura. ¿Cambió, ¿no?, esto de tanta crítica, y para el Frente Amplio claramente era lo mejor para el gobierno y al final de cuentas para el país también, ¿no? ¿Cambió esto por la posibilidad de no ser sancionado y ser candidato o le salió redondita, sin querer? No lo sé. Por ahora va a ser candidato. Todavía no se cerró el capítulo Sendik, ¿no? Porque hay un trámite judicial pendiente, ¿no? Todavía. La justicia en serio este asunto no se terminó. Se terminó como problema para el gobierno, como un problema directo para el gobierno. Pero no se terminó para el propio Sendik. Vamos a ver. Vayamos al capítulo de Lucía Topolansky. Ayer habló el senador Mujica, esposo además notoriamente de Lucía Topolansky, y dijo: yo también vi los papeles. El portero de mi edificio diría: ¿qué necesidad? Así es. Bueno, en estos días ha circulado mucho eso, ¿no? Las declaraciones de Lucía Topolansky sobre el título. En fin. Pero la verdad es que lo que pasó el lunes de mañana, esta serie de declaraciones de Vázquez acerca de Lucía Topolansky, diciendo: es un halago para mí trabajar con ella, que sorprendieron a mucha gente, yo creo que eran previsibles. Porque el Frente Amplio acaba de vivir una situación extraordinariamente crítica. Lo que pasó durante la semana pasada fue realmente lo peor desde la ruptura del Frente en el 89. Y los dirigentes frenteamplistas han tomado nota que o enderezan el barco o corren el riesgo de perder la próxima elección. La intención de voto está muy baja, ¿no? Los niveles de desaprobación de la gestión de Tabaré Vázquez son altos. Entonces,
están haciendo lo imposible, harán lo imposible porque esta segunda parte de mandato, porque se acaba de terminar, hace pocos días, hace un mes, se acaba de terminar la primera mitad de mandato de Vázquez, ¿no? Van a hacer un esfuerzo para que la segunda mitad sea mejor, que se terminen los problemas entre ellos, que aparezcan resultados, porque hasta ahora hay más amagues que resultados, ¿no? Más anuncios que otra cosa. Y más problemas, ¿no? Los problemas económicos, el ajuste fiscal, etc. Entonces, me parece clarísimo que el mensaje que está mandando el Frente Amplio estos días, desde la semana pasada hasta ahora, es, bueno, hay que pisar el acelerador para llegar en mejores condiciones a la próxima disputa electoral. Por último, Fito, como analista político, como politólogo, incluso como docente universitario. A ver, dígame. ¿Qué dirías frente a una clase, frente a la decisión de la Asamblea General de hacer una sesión de 50 segundos y no abrir la boca, que ninguno opine absolutamente nada? Bueno, no había pensado en eso. ¿Hubiera sido deseable discutir más a fondo en el Parlamento de esto? Es lo que yo te pregunto. Bueno, puede ser. En las clases de ciencia política se discute. Eso es lo único que te puedo decir. Y el Parlamento es parlamentar, se supone. Sí, sí. Quizás fue un acuerdo político, ¿no? Quizás fue un acuerdo político. No hay duda. ¿No? Exacto. ¿Es un punto para la oposición o es un punto en contra? Son buenas preguntas, Miguel. ¿La oposición le está haciendo precio? ¿Le está haciendo precio al Frente Amplio con todo esto? Capaz que sí, ¿no? Y yo te devuelvo una pregunta. Ya que no te puedo contestar, te devuelvo una pregunta. ¿Qué hubiera hecho el Frente Amplio en una situación, inversa? ¿Qué hubiera hecho el Frente Amplio? ¿Hubiera sido tan discreto como creo que fue la oposición o hubiera sido mucho más severo? Y si hay que explicar si hay que explicar este tono moderado de la oposición, ¿con qué tiene que ver? ¿Con no escandalizar? ¿Tiene que ver con dar vuelta a la página? ¿Con qué tiene que ver? No lo sé.